Muy buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con la sesión del curso Religiones del Mundo. Hoy vamos a hablar de tres profetas muy importantes en la historia de las religiones, particularmente de las tres grandes religiones monoteístas. Hoy vamos a hablar de Moisés, de Jesús y de Mahoma, y de muchas discusiones historiográficas que hay en torno a ellos. Antes de que se nos cayera la anterior transmisión, pues estamos hablando del tema de los debates en torno a Moisés y de aquella pregunta de sus evidencias bíblicas, pero también de la ausencia de evidencias arqueológicas. En ese sentido, me gustaría que habláramos también de la serie de hipótesis que hay en torno a la periodicidad en la que existió Moisés, porque algunos desde el judaísmo rabínico han dicho que su existencia se sitúa entre los años 1391, 1271 antes de la era cristiana. San Jerónimo, que también es un personaje importante para el catolicismo, lo sitúa en el año 1592. El arzobispo irlandés James Ussher lo sitúa en el año 1571. Así que inicialmente me gustaría preguntarle a Mauricio cuál es su concepto sobre esta discusión en torno a Moisés, porque me parece muy interesante, porque es algo que también pasa con otros personajes como Jesús. Profesor Mauro, ¿usted qué piensa sobre esta cuestión? Bueno, en primer lugar, pues un saludo a todos los que están hoy acá presentes en esta sesión. Hoy tenemos una nueva sesión sobre este curso de religiones del mundo que hemos venido compartiendo. Un tema creo bastante interesante y que de alguna manera pues vamos socializando a partir de lo que hemos venido construyendo también en algunos cursos. Y bueno, los invitamos a todos a que nos acompañen y a que vean en vivo o posteriormente este video, lo comenten y que de alguna manera podamos construir conocimientos alrededor de este tema. Bueno, digamos que el tema con la cronología del nacimiento y la muerte de una figura como Moisés, su existencia histórica o no, es el mismo problema que hemos tenido con todas las figuras pues, proféticas, sobre todo pues tan oscuras en el tiempo y con tanto tiempo de haber sido pues referentes de su existencia. Lo decíamos con relación a Zoroastro, también lo dijimos con relación a Abraham, ¿no? Pues hoy por hoy en lo que es Irak, por ejemplo, hay una ciudad donde se dice nació Abraham, en Turquía también reclaman ese derecho de tener la ciudad donde nació Abraham, en Hebrón, por ejemplo, está la tumba de Abraham, pero algunos dicen que Abraham no era un personaje, sino que era un pueblo. Lo mismo pasa con las figuras como Moisés, ¿no? ¿Qué tenemos como fuente particular? Tenemos la historia famosa de que Moisés, pues, cuando los egipcios comienzan a matar a los hebreos, sobre todo a los niños varones que nacen bajo el temor de que los hombres puedan levantarse posteriormente contra los egipcios, pues al niño lo tiran por el río, pues de ahí su nombre de sacado de las aguas, eso es lo que significa la palabra Moisés, lo recoge la hija del faraón, que en ese momento, pues, según la tradición era Ramsés I, y que él se crió en la corte junto con quien fuera su hermanastro, que sería Ramsés segundo, y que pues ya cuando crece aparece la famosa historia de que un día Moisés está caminando por cerca del palacio y ve a un egipcio que golpea a un israelita y que siente algo que lo mueve, por ende pues ataca al egipcio y mata al egipcio, al matarlo pues tiene que huir, y en esa huida aparece lo que la teología se conoce como una hierofanía, es decir, una manifestación de Dios. Hiero con H, pues viene de la figura sagrado, fanía, fenómeno, o sea, fenómeno de lo sagrado, parece la famosa referencia de la zarza ardiendo, la zarza que arde pero no se consume, que le habla a Moisés y le dice pues que él es el elegido y que él es israelita, le habla pues de Aarón su hermano y le dice que ellos tienen que liberar al pueblo pues de Israel. Claramente pues Moisés incluso utiliza un lenguaje muy curioso diciéndole a Dios que cómo va a ser él si él es tartamudo, incluso lo dice pues ahí en el texto bíblico y le dice pues tú serás la presencia, Aarón será la voz. Entonces es una figura muy interesante que uno lee pues entre
los relatos del Génesis y el Éxodo como referencia. Digamos que un primer elemento ahí. Y un segundo elemento que también me parece que es muy importante, pues vamos a seguir hablando de ello, es la figura de esta idea del Moisés como el patriarca, el primer gran patriarca. Claro que lo hemos dicho, pues las figuras para el judaísmo son Noé, Abraham, pero Moisés es muy importante porque Moisés es el padre de la ley y se cree que además de ser el liberador del pueblo, de lo que ahorita vamos a hablar, cuál fue el papel que Moisés jugó ahí, lo voy a dejar ahorita para un tercer momento. Digamos que aparece la idea de que Moisés es el padre de la ley, por ende, quien escribió los 5 libros del Antiguo Testamento, que en el cristianismo se conocen como el Pentateuco, pero que en el judaísmo se conocen como la Torá. Me estoy refiriendo a los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 famosos libros del Antiguo Testamento, que para los cristianos se llaman los libros pues Pentateuco, y para los judíos se conocen como la Torá, que sería el libro sagrado. Es Moisés el padre de la ley. Por ende, pues si ustedes ven en muchas ocasiones cuando Jesús se enfrenta a los judíos, a los fariseos sobre todo, pues siempre los fariseos dicen que está violando la ley de Moisés. Para algunos, y eso lo diremos ahora, simplemente lo voy a anunciar, Jesús es considerado por muchos judíos que era como una especie de fariseo reformista, para muchos un nuevo Moisés. Pero bueno, eso es un debate pues que también se tendrá alrededor de eso. Entonces, digamos que esos son los dos primeros elementos que quisiera plantear alrededor de Moisés. Ahorita diré otras cosas más. Profesor Mauricio Montoya, es cierto, esos dos elementos que usted cita son muy interesantes y más porque algunos autores también han dudado de si Moisés es el autor del Pentateuco o no. Otra de las grandes polémicas que se desatan en torno a este profeta. Y otra cosa que también vale la pena resaltar ahí es cómo conciben a Moisés en el libro del Corán. Según algunas fuentes, se dice que a Moisés se le menciona 136 veces en el Corán. Entonces me parece que es un número para nada despreciable. Y hay otra discusión también muy interesante en torno a este personaje que tiene que ver con una concepción muy similar a la que tienen muchos cristianos, sobre todo lo que sucede en las religiones abrahámicas, en donde Moisés también se considera un profeta y un legislador que fue codificado en la Misna como parte de sus leyes orales. Y otra cosa muy curiosa es aquellos que dicen que Moisés era egipcio y que se le conocía con el nombre de Osarsif y que se enfrentaba a un faraón muy famoso que es Amenofis, y que Moisés peleaba a favor de los Ixos. Y recordemos que los Ixos fueron casi 100 años los dueños de Egipto como los primeros reyes extranjeros. En ese sentido, profesor Mauricio, también me gustaría que me diera su argumento y su concepción sobre estas personas que dudan de que él sea el autor del Pentateuco, y también que me comentara sobre este asunto de por qué lo mencionan tanto en el Corán, y también este tema de cómo lo ubican en algunos contextos de faraones egipcios. Incluso algunos, como Freud, lo ubican en la época de Akenatón, y Campbell también se adhiere a esa interpretación. Otros lo ubican en la época de Ramsés II, otros en la época de Hatshepsut. Mejor dicho, hay un gran debate en torno a eso. Entonces también quisiera que me comentara qué piensa de esta serie de caracterizaciones que incluso lo sitúan como parte de los aliados en este enfrentamiento que tuvieron los egipcios con los Ixos. Bueno, son muchos temas a la vez, pero yo quisiera empezar diciendo, pues como para también dar un contexto a los que nos están viendo, a los que verán este video. Recuerden ustedes que tras la llegada de lo que sería el pueblo elegido a la tierra prometida, pues según las tradiciones históricas, en lo que se conoce como la media luna fértil del Medio Oriente, pues se da una especie de sequía y por ende, pues aparece la famosa historia aquella que ya se cuenta en el Génesis de José,
el hijo de Jacob o de Israel, que ha sido vendido por sus hermanos y que ha llegado hasta Egipto y que ha descifrado los sueños del faraón y que en esos sueños él le dice pues que debe ser prudente y ahorrar para los tiempos de dolor y de penumbra. Y es la famosa idea del sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Pero por qué estoy contando eso? Porque resulta que cuando llega la sequía, la media luna fértil, pues la mayoría de los pueblos que viven alrededor de toda esa media luna fértil, pues están mal y el único pueblo que está bien es Egipto y por eso esos pueblos migran hacia Egipto. Ya estando en Egipto, pues los convierten en esclavos y ahí es donde aparece pues la historia un poco de por qué están esclavizados los israelitas allí, ¿no? En relación con lo de Moisés y el Corán, pues es lógico en el sentido en que Moisés es uno de los profetas también, incluso los musulmanes consideran pues al judaísmo la religión del libro, por ende pues el libro hecho por Moisés, y no se nos olvide, luego lo veremos, pues el Islam considera cuatro profetas, además de Mahoma siendo el quinto, que son Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Por eso entonces no es raro pues ver tantas veces su nombre, lo mismo que tampoco será raro ver el nombre de Abraham o Ibrahim, como le llaman en el Islam, y ver el nombre de Josué, de Jesús, perdón, de Jesús. Entonces, esa es la respuesta a eso. El tema de que es muy interesante lo que dices, que lo que sí es durante la época de Ramsés II, que sí es durante la época de Acmos VI, que sí es durante la época de los Ixos, que sí es Akenatón, pues siempre ha sido como un debate, pero el debate está en torno a una cosa más interesante aún me parece a mí, y es el hecho de que tras revisar los periodos de estos faraones de los que se dice que Moisés, pues en el contexto en el que Moisés pudo haber hecho parte, pues solo de uno de ellos se habla de que durante su periodo hubo una serie de cataclismos que afectaron su periodo de gobierno, es decir, algo parecido a lo que estábamos hablando de las plagas de Egipto que están mencionadas en el Éxodo, y se cree que ese gobierno fue el de Acmos VI. Por eso, pues cuando se habla de Ramsés II, pues se dice que, claro, la Biblia de Jerusalén trae un contexto, dice Ramsés II, pues que era su hermanastro de alguna manera, pues era el faraón cuando pasó la liberación, pero pues aparentemente los historiadores no han encontrado ningún hecho durante la época de Ramsés II que sea tan importante como pues lo que pasó, lo que se habla de las 7 plagas, de las plagas de Egipto, pues cierto. Entonces, parece ser que fue más fácil hablar durante el gobierno de Acmos VI, que aparentemente encontraron unas piedras talladas donde se hablaba pues de una serie de cataclismos, donde pues aparentemente puede ser esa lectura que se ha hecho de las plagas. Y ahí pues un elemento más que eso nos suma pues como creo yo para contextualizar más a Moisés. Recuerden que Moisés pues llega, vienen las plagas, él se enfrenta al faraón, hay una serie de hechos muy curiosos que relata el Éxodo, y es que, por ejemplo, Moisés tira su callado, pues que es la vara que lo sostiene, se convierte en una serpiente, los magos del faraón hacen lo mismo, pero la serpiente de Moisés se come a las otras serpientes, es un símbolo de que Dios es más poderoso, lo expulsan de la corte, luego viene y le dice al faraón cada vez más, diga, si él no deja salir al pueblo, pues vendrá una plaga, y así sucesivamente se puede ir leyendo en el Éxodo cada una de las plagas. Moisés se convierte al final, luego de la muerte del hijo mayor del faraón, que es una de las plagas más complejas para poder explicar, saca al pueblo de Israel, claramente no sale solo, sale con muchos pueblos de allí, viene el paso del Mar Rojo, que es el que conocen como el mar o el lago de los juncos, que vienen pues todas estas plagas que algunas de ellas ya están explicadas científicamente, por ejemplo, tras la explosión de un volcán que fue el volcán Santorini, que seguramente generó pues la lluvia de ceniza y otras cosas, y viene la liberación, viene el famoso relato pues de abrir el mar y de cerrar el mar, y pues el camino hacia la tierra prometida, 40 años en el desierto, Moisés es el líder, pero tres cosas ahí rápidas para digamos, decir algo pues como de este personaje es que, bueno, Moisés, pues cuando el pueblo se le está como descarrilando, sube al monte Sinaí y recibe los 10 mandamientos. Entonces es un referente muy importante. Además, por ejemplo, durante la travesía en los 40 años del desierto, el único que podía entrar a hablar a la tienda con Dios, donde estaba el arca de la alianza, era Moisés. Que no se les olvide que la tradición judía dicen que quien viera cara a Dios, pues cara a cara a Dios moriría. El único que tenía permitido ese beneficio, pues según el relato bíblico, era Moisés. Moisés habla con Dios, Moisés va al Sinaí, pues recibe los mandamientos, organiza al pueblo, pues que está un poco descarrilado adorando un becerro, y va con ellos hacia la tierra prometida. Pero hay un relato muy curioso, y es que antes de llegar a la tierra prometida, bueno, un dato también más es que cuando el pueblo está pues también hambriado pues es el término con hambruna,
Moisés pide a Dios que les dé el maná y aparece el maná, y el maná es un término muy interesante porque la palabra maná es una palabra como de fuerza espiritual. Por eso las religiones del mundo o los antropólogos de la religión, cuando hablan del maná, se refieren a una fuerza. En este caso, pues diríamos como que manó el pan para que la gente pudiera comer. Y hay un dato muy curioso, y es que, bueno, Moisés en todo este recorrido, pues un día ya antes de llegar a la tierra prometida, le pide a Dios que lo deje ver la tierra prometida, y le pide pues que le dé agua al pueblo. Y Dios le dice, toca con tu callado la roca. Me parece que Moisés toca más veces la roca, entonces Dios le dice, dudaste. Y al dudar le dice, no verás la tierra prometida. Y Moisés no llega a la tierra prometida. Quien termina llevando al pueblo hasta la tierra prometida es Josué, que es finalmente pues el que entra con ellos. Entonces la figura de Moisés se convierte pues en todo un ícono, porque es el liberador. Bueno, faltan muchas cosas por decir aquí. Cuando hablemos del judaísmo volveremos sobre Moisés, pero cierro con este dato. Pues claramente él es el que da las indicaciones para la Pascua, el Pesaj, el que celebran los judíos cada año, al igual que los cristianos celebran su Pascua, los judíos también. Y Moisés pues fue el que dio el camino para hacer la Pascua, salir de la esclavitud hacia la libertad, el símbolo, por ejemplo, del cordero que se debía comer completo, al que no se le debía quebrar ningún hueso y cuya sangre debería estar en el dintel de las puertas, para que así la última plaga pues no afectara a los israelitas, sino solo a los egipcios. Eso es una figura pues que creo que es muy emblemática, y hasta el día de hoy pues sigue siendo un referente en la cultura judaica. Profesor Mauricio, a propósito de ese tema de las plagas, también hay un debate muy interesante porque pues se habla de las 7 plagas y también en otras fuentes se habla de las 10 plagas. Se habla de las 10 plagas. Entonces, por ejemplo, se habla del tema de la conversión de agua en sangre, invasión de las ranas, piojos, moscas, pestes del ganado, úlceras, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, oscuridad, muerte de los primogénitos. Y particularmente pues es en el Éxodo versículos 1-10, también en el Éxodo 12, versículos 29-36, donde se habla de este tema de la muerte de los primogénitos. Y también pues la primera cuestión que me parece curiosa es que algunas fuentes dicen que son 7 plagas, otras fuentes dicen que son 10 plagas. Y hay otra figura que me parece muy importante que también metamos en la discusión, y es el hermano de Moisés, que es Aarón. Y por acá cerca de mi casa hay una secta religiosa que se llama Mita de Aarón. Entonces, y se visten todo de blanco y me parecen muy particulares, y me parece que es muy interesante también algún día invitar a alguien acá a este video para que nos cuente de esa experiencia. Y sobre el tema de Moisés como personaje importante en la historia, también hay otra versión que habla de cómo juega un papel importante Bitia como hija del faraón. Ella es la que lo recoge cuando Moisés está al borde del Nilo. Y en esa parte, desde el punto de vista mitológico, incluso desde el punto de vista también doctrinal, me parece interesante analizar el valor que tiene que Moisés logre salvarse. Y ahorita que hablemos de Mahoma, me parece que Mahoma pareciera ser una repetición en otro contexto, en otro escenario de Moisés. O sea, hay cosas que le pasan a Moisés que también le pasan a Mahoma muy parecidas. Y por último, también me gustaría que habláramos un poco de otra de las grandes discusiones que hay en torno a la figura de Moisés. Ahora se me olvidó citar una fuente muy importante que es Spinoza, o sea, la interpretación que hace Spinoza de la figura de Moisés, porque Spinoza es uno de los filósofos que pone en duda que Moisés sea el autor del Pentateuco, y también el señor Jan Astruc, lo mismo. Y también, pues, ahorita que hablábamos del tema del movimiento del siglo XXI que se llama minimalismo bíblico, que es un movimiento en donde hay señores como Davis, como Lemche, como Filkestein, y estos señores son los que sostienen que Moisés nunca existió porque no hay una prueba arqueológica, y ahorita también se me había olvidado citar esa fuente.
Entonces, son tres cuestiones, Mauricio. La primera, que hablemos del tema de por qué a veces son 7 plagas, en otras versiones son 10 plagas. También que hablemos del tema de Spinoza, de cómo Spinoza duda de la autoría del Pentateuco. Y por otro lado, de lo que vos pensás de estos enfoques historiográficos que se aprovechan de que no hay pruebas arqueológicas para plantear un minimalismo bíblico y decir que Moisés no existió, o que si existió, no existe una prueba arqueológica o científica para comprobar su existencia, más allá de su aparición en el Corán, por ejemplo, y en otros textos sagrados como la Torá. ¿Qué piensas, Mauricio, de esta serie de cuestiones? Porque algo que me parece muy interesante de este curso es cuando vos planteas temas de revisionismo historiográfico, porque me parece que eso es lo que más enriquece el debate en este tipo de cuestiones, profesor Mauricio. Pues hombre, Wilmer, en realidad yo creería, pues empezando como por lo último, los dos últimos elementos, es que claramente, pues Baruch de Spinoza, al igual que otros, incluso a Baruch de Spinoza, muchos de sus cuestionamientos, pues al judaísmo, no tanto al judaísmo, sino a algunas doctrinas filosóficas, pues le costaron que lo expulsaron de la comunidad judía. No podemos olvidar la famosa maldición o la anatema contra Baruch de Spinoza, que es muy dura. Los invito a que la lean, que empieza pues diciendo así: maldito de día, maldito de noche, maldito cuando se acuesta, maldito cuando se levanta. Pues ya contra uno que digan eso, pues ya bastante complicada la cosa. Digamos que al igual que Baruch de Spinoza, muchos otros pues pusieron en duda también la autoría de Moisés pues como el autor de este texto. Lo mismo de los historiadores pues que cuestionan que no haya una prueba. Es como si fuéramos a decir hoy, por ejemplo, que porque no han encontrado la tumba de Alejandro Magno, por ejemplo, entonces Alejandro Magno no existió, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hay una discusión que no se va a saldar nunca, pero yo creo que aquí lo interesante también es saber que estamos jugando jugando digo en el sentido pues entre comillas, estamos jugando con la construcción de unos imaginarios sociales y religiosos, ¿cierto? Así como se tejen imaginarios alrededor de la nación, alrededor de un pueblo, pues así también se tejen imaginarios alrededor de una religión. Entonces, yo creo que por eso pues es muy interesante pues escuchar los argumentos de estas personas que dicen existió o no existió, y está muy bien tenerlos ahí como referente, pero no nos podemos olvidar que es un imaginario simbólico que está ahí y que como tal pues construye una idea, en este caso pues la idea de una religión. Y en relación con lo de las plagas, pues hombre, siempre ha sido como un debate la cantidad. Yo pienso que es más que todo sobre el asunto del número, ¿no? Porque para algunos el 7 significa la perfección, para otros el 10 la suma pues de los elementos relacionados alrededor de la suma de, ¿sí? Entonces quedaba 10. Entonces, yo pienso que ahí también viene lo otro y es una discusión donde se hacen las interpretaciones, es decir, la hermenéutica, ustedes saben que la hermenéutica, hay hermenéutica filosófica, hermenéutica histórica, hermenéutica teológica, y la hermenéutica no se nos puede olvidar que nació con la teología, ¿cierto? Paul Ricoeur pues tiene una serie de trabajos alrededor de eso muy interesantes, pero entonces en ese sentido, por ejemplo, aquí haciendo un poco de hermenéutica, yo creo que el hecho no es cuántas plagas fueron 10, si fueron 50, si fueron 20, es lo mismo que los años de Matusalén, ¿cuántos fueron? Sino que aquí haces una referencia más simbólica alrededor de lo que significa que Dios está presente y manda el castigo a los enemigos del pueblo elegido para que el pueblo elegido pues pueda ser liberado. Pienso que ese es un poco más como la línea de la interpretación. Yo creo que con eso pues Wilmer podemos como dar por salto a Moisés y empezar ya a hablar del siguiente personaje que es Jesús, que también pues es el otro referente que tenemos para conversar hoy. No sé, pronto como que tú saques tus conclusiones también alrededor de Moisés y podamos empezar a hablar de la figura de Jesús. Mauricio, sí, me parece muy bien porque la idea es trabajar los tres personajes y mis conclusiones son muy sencillas. Me parece que Moisés depende mucho de la exégesis que se haga de él. Ya habíamos hablado de la discusión que hay desde el judaísmo rabínico, que lo sitúa 1391, 1271, cómo lo sitúa San Jerónimo 1592, James Ussher cómo lo sitúa 1571. Entonces, son tres interpretaciones diferentes y tienen fechas distintas. Y estoy de acuerdo con eso, que más allá de que no exista una prueba arqueológica, tampoco es una prueba de que no existió. Y de todas maneras,
ahorita que hablemos de Jesús, también vamos a ver la misma discusión, porque también hay autores que sostienen que no hay pruebas arqueológicas de la existencia de Jesús. Entonces, me parece que este tema siempre se va a prestar para discusiones muy interesantes y creo que tocamos los aspectos fundamentales de Moisés y también me parece que es muy interesante mirar ese tema del Midrash, o sea, lo que es la exégesis de la Torá, como un elemento interesante de interpretación. Y también está la discusión de aquellos que sitúan a Moisés en la edad de bronce. Así que siempre va a estar abierta la discusión y siempre se va a reescribir la historia. Freud pensaba que Moisés era de la época de Akenatón, mientras que los minimalistas bíblicos consideran que ni siquiera existió. Entonces, cada siglo va trayendo nuevas interpretaciones. Y ya entrando a la figura de Jesús, que me parece muy interesante, quiero plantear una pregunta que es bastante básica y que hasta Wikipedia la sabe, pero que muchas veces la gente del común no se la hace, porque cuando uno busca la palabra Jesús, aparece una información que hace alusión a Jesús como personaje histórico y otra interpretación de Cristo como un arquetipo o como parte del fundamento de la religión cristiana. Vos desde tus clases y tus estudios, ¿cómo definirías esa gran diferencia conceptual entre Jesús y entre Cristo, o entre Jesús histórico y entre Cristo como arquetipo cristiano, profesor Mauricio? Bueno, esa es tal vez la primera discusión interesante que hay que zanjar, sobre todo porque hay que sacar como una serie de cucarachas de la cabeza cuando se cree, por ejemplo, yo estoy seguro que si ustedes están preguntando, seguramente muchos de los que están viendo este video lo saben, otros no, pero hagan un ejercicio, pregúntenle a alguien conocido, a un amigo, a la mamá, a alguien en la casa, pues, qué significa la palabra Jesucristo. Y entonces estoy casi que seguro que mucha gente va a asociar la palabra Cristo con cruz, como si hubiera una relación entre entonces cada Cristo, entonces es porque lo crucificaron, entonces por eso se llama Cristo. No, eso es un error, eso es un mito pues que se ha metido la gente en la cabeza que no tiene nada que ver. La palabra Cristo es una palabra griega, Christos, que viene del hebreo Mashiach. Algo de eso veremos pues también cuando hablemos de los mesianismos. La palabra Mashiach, recuerden que los judíos esperaban al Mesías, al Salvador, al ungido, al enviado. En hebreo se dice Mashiach, en griego se dice Christos y en español se dice Mesías o Cristo. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento pues, fue escrito primeramente en arameo, posteriormente en hebreo, por eso en hebreo encontramos Mashiach, cuando se escriben los evangelios que se escriben en griego, por eso se pasa, la palabra Mesías se pasa a Christos, y cuando se traduce al español, pues aparece claramente la idea de Cristo o Mesías. Entonces, ¿qué es eso? Lo que muy bien decía Wilmer, es como una especie de arquetipo, como una especie de título, ¿no? Entonces a Jesús se le da un título, por eso su nombre tiene como una especie de apellido que es el título. Entonces, Jesús, el Cristo. Si lo juntas, pues dice Jesucristo. Es decir, si cualquiera de nosotros hubiera sido considerado el Cristo, pues lo hubieran llamado Wilmer Cristo, Wilmer el Cristo, ¿no? O como pasó en la época judía también, cuando muchos hicieron llamar a sí mismos el Cristo, es decir, el enviado, el ungido, el Mashiach. Desde ahí viene la concepción de ese término, que es muy interesante pues tenerlo ahí como referencia. Digamos algunas cosas iniciales sobre un personaje pues como Jesús. Pertenecía a la tribu de Judá, era un judío, uno de los tantos judíos pues de su época, de la tribu de Judá, nacido en Nazaret, por eso el nombre de Nazareno, el que se le dio también durante tanto tiempo, y además de eso, pues asociado también a la idea de que es un personaje que vive como un judío normal. Incluso uno puede rastrear en el texto bíblico, en el evangelio, en los evangelios, la idea de que Jesús cumple con todos los rituales como los que cumple un judío. Es decir, cuando dice que a los 8 días los llevan al templo, pues claramente lo que está pasando es que le están haciendo la circuncisión, ¿no? El Brit Milá. Cuando dice que a los 12 años se perdió en el templo, pues lo que está pasando es el Bar Mitzvah,
¿sí? Entonces vive como un judío. O sea, lo primero que hay que sacarse también de la cabeza es que Jesús era cristiano. No, Jesús no era cristiano, nada de eso. Jesús era un judío, vivió como un judío. Y claro, pues comienza un proceso de su vida con una serie de cosas. Recuerden ustedes, aquí hablábamos la vez pasada de Zoroastro y decíamos que Zoroastro tuvo unas particularidades, y si ustedes empiezan a comparar a Jesús con Zoroastro, pues pasa lo mismo, ¿no? Estudia las normas, después pierde un tiempo, después vuelve a aprender a los 30, tiene una vida pública, hace milagros. Eso es como muy interesante. Pero doy un dato más, que vamos a seguir hablando de Jesús, pues claramente, pero doy un dato más para que lo vamos asociando aquí a esta figura. Digamos que antes de seguir hablando de él, tenemos que tener en cuenta esto. Jesús no escribió nada, sobre él se escribió, pero ¿cuál es el debate que hay? Las pruebas históricas que tenemos sobre Jesús son tres. Una, Flavio Josefo, que habla de que era un hombre, dice, que hacía acciones maravillosas, pero que es un Josefo que ya es influenciado por la doctrina romana. Entonces algunos consideran que esa obra de Josefo incluso fue, digamos, vinculada, manipulada para el asunto pues de la figura de Jesús. La segunda son algunos historiadores romanos que no se refieren a Jesús, sino que dicen que han capturado a algunos. Recuerden cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos, pues decía que perseguimos a unos llamados cristianos, que se hacen llamar así porque eran seguidores de un tal Jesús de Nazaret, que fue condenado durante la época de Pilato y que se hacen llamar cristianos. Es la única referencia. Y la tercera, pues son los evangelios. Claramente el debate con los evangelios es si los evangelios pueden ser considerados fuentes históricas o no. Para muchos sí, yo considero que tienen algún referente histórico, otros no, porque consideran que tienen más referente de fe que de historia. Entonces hay unas fuentes también alrededor de lo que significa esta figura, que ahorita seguiremos hablando sobre todo pues, de su tradición histórica como personaje. Sí, profesor Mauricio, es excelente esta discusión. Y también pues se dice que Jesús vivió en Galilea y también vivió en Judea. Y esto ya de entrada plantea una discusión muy interesante, porque en Galilea estaba el reinado de Antipas, también conocido como Herodes, y en Judea, que era una provincia de Roma. Y aquí está el tema de Poncio Pilato. Y en ese sentido, también como pasa con Moisés, hay un gran debate también sobre la divinidad de Jesús. Por ejemplo, el judaísmo niega la divinidad de Jesús, en el Islam lo llaman Isa y también niegan su divinidad, lo ven más como un profeta, mientras que los hindúes lo consideran como un avatar o un sadhu. Un sadhu, los budistas lo consideran un bodhisattva, alguien parecido a Buda en algunos aspectos. Y también en ese tema que vos planteabas de los evangelios, también hay una distinción muy interesante, que son los evangelios sinópticos, que ahí está Mateo, Marcos, Lucas. Algo muy curioso es que los textos que se le atribuyen a Mateo y a Marcos están en griego. Y también está el cuarto evangelio, que es Juan, que se supone que es un tanto posterior, o sea, que es más o menos del año 90-100, mientras que se dice que estos evangelios sinópticos son del año 70-90. Y también hay otra discusión muy interesante, que es el documento Q, que algunos dicen que es de los años 40-60, y se supone que Jesús fue crucificado más o menos en el año 30 de esta era. Y también pues hay un tratado muy interesante que es el Sanedrín, que es del Talmud babilónico, en donde se le dice Yeshu y que se dice que fue colgado por hechicería. Entonces, hay una serie de discusiones muy interesantes, pero las epístolas de Pablo de Tarso, que también se dice que son de los años 50-60, pareciera ser las fuentes más cercanas para hablar de Jesús, porque así como decimos que esas son las más cercanas, pues también hay una serie de textos apócrifos que ya son de personajes que obviamente no están incluidos en el Nuevo Testamento, en donde están personajes como Tomás, como Pedro, como Egerton, que son los llamados evangelios apócrifos. En ese sentido, Mauricio, me gustaría que conversáramos sobre esas interpretaciones que hay de Jesús,
tanto en las epístolas como en los diferentes tipos de evangelios, y también como usted decía muy bien, Flavio Josefo, que era un historiador judío, pero muy influenciado por los romanos, Flavio Josefo, en un texto que yo leí, le dedicaba apenas un párrafo a Jesús. O sea que la figura de Jesús se vuelve importante, más que todo es ya en la época de Justiniano, de Constantino I, ya cuando se cae el imperio romano occidental. Ahí es cuando ya se vuelve preponderante la figura de Jesús, pero para esos historiadores que usted mencionaba, que son también cercanos en cronología a Flavio Josefo, por ejemplo, como Tácito, Suetonio, realmente sí había una idea de que existían los cristianos, pero todavía se les veía como cualquier secta pequeña. Entonces, ¿vos qué pensás, Mauricio, de todo este contexto, de toda esta exégesis, de estas discusiones entre interpretaciones, evangelios, de cómo Jesús se vuelve realmente famoso es mucho después de la época que existió? Bueno, a ver, Wilmer, primero pues recordar pues que vamos a tener clases sobre el cristianismo también, entonces no quiero adelantar temas pues porque allá vamos a hablar de eso, entonces para que no nos adelantemos. Pero por decir algo, pues claro, está esa otra fuente que muy bien citas, que son los evangelios apócrifos, que son unos evangelios que tienen una particularidad. A ver, primero, ¿por qué se llaman apócrifos? ¿De dónde viene la palabra apócrifo? La palabra apócrifo en griego significa apocripto. Apocripto es como lo oculto, lo que está escondido, ¿no? Entonces, por durante mucho tiempo, pues esos libros se perdieron, no fueron aceptados como canónicos, es decir, como que entraran en los libros oficiales, y por eso, pues se habla de muchos evangelios apócrifos, hay un montón. El evangelio de Pedro, el evangelio de Santiago, el evangelio de María Magdalena, incluso lo que llamaron el evangelio de Judas, que era un evangelio gnóstico. Entonces ahí también hay unas fuentes referidas a un personaje de Jesús. Mencionas a un personaje muy interesante. Nietzsche dice que en realidad, pues Pablo fue el que creó el cristianismo. Es decir, si no hubiera sido por Pablo, que primero se llamaba Saulo y que luego se cambió el nombre a Pablo, el cristianismo no hubiera dejado de ser una secta en Judea que hubiera desaparecido rápidamente. Pero ¿por qué se volvió importante con Pablo? Porque Pablo llevó el cristianismo a Roma y Roma en ese momento era el mundo conocido. ¿Sí? Entonces, al llevarlo a Roma, pues lo popularizó. Si no hubiese sido así, pues el cristianismo no se hubiera popularizado, y después lo vamos a ver cuando hablemos pues del papel que jugaron dos emperadores muy importantes, uno Constantino, pero a mi modo de ver más importante que Constantino fue Teodosio, pero bueno, ya en su momento cuando hablemos del cristianismo pues lo mencionaremos. Yo creo que también sumándole algunos elementos a la idea de Jesús, pues tenemos que seguir diciendo cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, ya vos ahora mencionabas, por ejemplo, cómo otras religiones también tienen algún conocimiento sobre Jesús y mencionan algo sobre él. Eso es muy interesante porque es tal vez del único profeta que se dicen cosas. Por ejemplo, en todas las religiones se habla de Jesús, mientras que no, por ejemplo, en todas las religiones se habla de Mahoma, y no en todas las religiones se habla de Buda, mientras que en todas las religiones sí se habla de Jesús y Jesús tiene un papel preponderante en todas. Eso es curioso. Es importante mencionar que, bueno, lo vamos a mencionar en el cristianismo, el papel que juega Jesús pues como profeta. Pero digamos que hay un dato curioso. Por ejemplo, para que digámoslo aquí de una vez, ¿qué significa la entrada de Jesús a Jerusalén? Lo que los cristianos celebran el Domingo de Ramos. Hasta hoy, por ejemplo, la gente cristiana, pues que celebra el Domingo de Ramos, recibe a Jesús en la entrada de los templos con ramos y todo esto. Pero eso es un significado religioso, pero hay de fondo hay un significado político que poco se conoce. ¿Cuál es el significado político? El significado político es muy interesante porque resulta que los judíos hablaban de las profecías. Las profecías decían que el Mesías habría de venir. Los judíos esperan el Mesías todavía. Pero entonces en la época de Jesús también lo estaban esperando, y Jesús, pues hombre, vamos a decirlo de esta manera, o era el Mesías o era muy inteligente para hacerse ver como el Mesías. ¿Por qué? Porque lo que hacía era tratar de cumplir las profecías. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la profecía de Zacarías decía que ¿cómo reconocerían al Mesías? Al Mesías lo reconocerían entrando por la puerta este de Jerusalén montado en un jumento, es decir, en un burro. Entonces, por eso, cuando Jesús en el Evangelio le dice a los apóstoles, vayan por un jumento, le pone algo y se monta ahí y entra por la puerta este de Jerusalén, la gente que son los judíos se asustan y dicen, ¿y este quién se cree acaso? ¿El Mesías o qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque los judíos conocían la escritura.
Y al conocer la escritura, ven que Jesús, que también era un judío, está cumpliendo la escritura o está manipulándola para cumplirla. En ese sentido es muy interesante porque hay una referencia claramente política y en esa referencia política pues aparece la idea de que Jesús entra a Jerusalén y por eso es visto como el rey. Incluso miren este dato, a Jesús lo matan por un cargo político y no por un cargo religioso. En ese sentido, miren esto, a Jesús si lo hubieran matado por un cargo religioso, lo deberían haber lapidado, porque la muerte para el, digamos, quien ostentara un cargo religioso en contra, pues era la lapidación, es decir, muerte a piedra. Pero si ustedes se acuerdan, cuando están en el relato de que Jesús está con Pilato ante los judíos, Pilato les dice, pues yo no encuentro culpa en este hombre, llevaoslo vosotros y juzgadlo bajo vuestras leyes. Pero miren la respuesta que les dan los judíos, es que nosotros no podemos juzgarlo, no podemos matarlo, pero no es que porque no pudieran, sino porque con ese momento eran colonia romana, que los romanos no les permitían matar a nadie porque eran colonia. Si no hubieran sido colonia, pues claramente lo hubieran lapidado, lo hubieran matado a piedra. Pero entonces por eso el crimen de Jesús o lo que termina siendo Jesús en su vida es que le terminan endilgando un crimen político. Porque ustedes se dan cuenta, leen el texto del Evangelio, pues Pilato dice, pues estos, miren, Pilato era un romano, me lo ponen a resguardar Jerusalén porque era un procurador. Entonces, cuando le llevan un tipo, los judíos se lo llevan por unos delitos religiosos, Pilato es un romano, no es judío, entonces le dicen que ha dicho que es el Hijo de Dios, Pilato dice, ¿y eso a mí qué me importa? Que ha curado en sábado y que en sábado no se puede curar. ¿Yo acaso soy judío? ¿A mí qué me importa? Pues dice, piensa Pilato, ¿no? Pero ¿cuándo es que cambia la idea de Pilato? Cuando a Pilato le dicen, un momentico, es que ha dicho que él es el Mesías, y si tú no lo matas, entonces no reconoces al César. Ah, entonces ahí el crimen cambia a ser un crimen religioso, un crimen político, y por eso Jesús termina crucificado, porque a la cruz no iban sino los criminales políticos, no los criminales religiosos, porque los judíos no crucificaban, crucificaban a los romanos. En ese sentido también hay un ejercicio también para pensar. Yo invito a los que nos están viendo, les recomiendo dos obras para los que quieren profundizar sobre el tema de Jesús que me parece muy interesante. Una obra es de un profesor que se llama Albert Nolan, que se llama Jesús antes del cristianismo. Es muy interesante, la pueden encontrar en internet, creo que la pueden descargar. En esa obra pueden ver ustedes el contexto histórico en el que vivía Jesús. Algo de eso vamos a hablar cuando hablemos del cristianismo. Y otra obra que me parece muy interesante, hay un filósofo, un historiador francés, Gerard de Mesalier, que tiene una obra que se llama El hombre que se convirtió en Dios. Es como una novela, pero me parece muy interesante porque contextualiza muy bien. Así que bueno, yo creo que esa figura de Jesús habrá muchas cosas más que decir. Yo creo que en realidad pues no nos vamos ahora a desgastar toda la figura de Jesús porque en el cristianismo pues volveremos a hablar de ella, sobre todo de algunos relatos alrededor de su vida y obra. Entonces, bueno, digamos que podemos mencionar. Por ahí hay una pregunta, ya veo que hay una pregunta. Al ser judío, ¿existen indicios o teorías que indiquen que adoraba a algún dios pagano? Pues no, hasta donde yo sé, no, pues porque de todas maneras los judíos eran monoteístas y adoraban a un solo Dios. Jesús era igual que todos, y cumplió todos los rituales igual que todos los judíos y al igual que todos, pues cumplía como con la ley. Yo creo que, Wilmer, podríamos también, pues además de tus conclusiones sobre este tema, podríamos también empezar a saltar hacia el otro personaje, porque bueno, como hemos dicho, en las religiones, cuando hablemos de las religiones, pues alguna cosa volveremos a decir de los personajes. Así es, Mauricio. Sí, yo también quiero comentar tres aspectos para concluir esta introducción a los personajes, porque por eso es un curso, porque vamos a ir yéndonos, diría que casi con un método inductivo. En este caso, de lo particular a lo general, porque estamos empezando con los personajes y allí vamos a ir llegando a las religiones. Lo primero que me parece muy llamativo, lo que dice Nietzsche de Pablo como creador del catolicismo, y me parece que tiene cierta lógica, pero desde el punto de vista histórico también tengo otra lectura, y es realmente el catolicismo se vuelve fuerte, es en esta época de Justiniano, en esta época de Constantino I, en donde realmente ya se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, y algunos han sostenido que el Imperio Romano no se cayó, el de Occidente, que solo se transformó y que quedó el Vaticano. Una pregunta que quiero dejar ahí para que la pensemos. ¿Hasta qué punto el Imperio Romano se cayó o simplemente pasó de unos dioses paganos, entre comillas, politeístas, a un solo dios? Una de las preguntas que
también he trabajado con los cursos de Pensar la Historia. La segunda cuestión que me parece muy llamativa, esa discusión de por qué mataron a Jesús. Y algunos dicen que lo mataron fue por temas religiosos, porque veían a Jesús como un hereje, como un embaucador por parte de los judíos ortodoxos. Pero hay otros que también dicen que fue por razones políticas, porque Jesús se estaba metiendo con la casta de los judíos. Y en ese sentido, cuando hacen la votación de si le perdonan la vida a Barrabás o a Jesús, terminan es perdonando a Barrabás, otro de los pasajes interesantes que se han discutido. Y por último, también me parece muy interesante ese contexto de la familia sacerdotal de los macabeos, que eran bastante poderosos hasta el año 63. Me parece que ese tema también es importante ahí mirarlo para determinar hasta qué punto hubo razones políticas o razones religiosas. Y también esa frase célebre de al César lo que es del César, o sea que algunos exégetas la interpretan como que Jesús respetaba al César romano y que Jesús nunca representó el más mínimo peligro para el imperio romano. Por ejemplo, este señor que estaba gobernando Roma, que se dice que en esa época estaba Tiberio, que pues que un personaje como Tiberio nunca vería a Cristo, a Jesús como un problema. Bueno, ahí queda abierta la discusión. Y vamos a pasar al tercer personaje de la noche, otro profeta bastante famoso, bastante polémico, que es el profeta Mahoma, que nació en la Meca, en la región del Hiyaz, lo que ahora hace parte de Arabia Saudita. En este contexto, también ahorita planteamos esos paralelos que hay entre la vida de Mahoma y la vida de Moisés. Profesor Mauricio, ¿usted qué piensa de ese tipo de paralelos que se hacen en que las vidas de ambos son bastante similares en muchos sentidos? Bueno, digamos que todos los personajes tienen esa particularidad y más en las religiones. Yo creo que ya lo decíamos una vez aquí sobre los arquetipos, ¿no? Una modalidad que se tiene alrededor de esa idea como si tuviéramos un vaso que se va llenando de algún contenido alrededor pues de las religiones, alrededor de eso. Todos tienen unas similitudes y si empezáramos a hacer una similitud con cada uno de ellos, pues habría un 80% de similitudes y habría un 20% de diferencias, ¿no? Por ejemplo, la gran diferencia con Jesús, por ejemplo, en relación con todos los demás profetas, es que Jesús resucitó, según el cristianismo, los otros no, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues creo que también es como bastante interesante eso, pero bueno, ya lo discutiremos. Digamos que Mahoma, pues, tiene una particularidad, nace en la península arábiga, es un personaje que se dice que pertenecía a la tribu de Kedar, así como en Israel hubo 12 tribus, en el Islam también hubo 12 tribus. Las dos tribus más famosas fueron las de Kedar y las de Naboyat o Nabayet, que fueron las de los nabateos y posteriormente los pueblos de Kedar, de donde nace Mahoma, que pertenecía a esa tribu. Y Mahoma empieza pues siendo un pastor de cabras, empieza a recibir en el año 610 después de Cristo, en el siglo VII, empieza a recibir según la tradición una serie de revelaciones. Ya lo veremos posteriormente cuando hablemos del Islam también, pero esas revelaciones son muy interesantes porque Mahoma empieza a cambiar las tradiciones de la península arábiga, que eran tradiciones altamente politeístas, y las convierte en tradiciones monoteístas, pues al menos es lo que predica. Aparece la idea, pues ya que vos estás hablando de los símiles, pues imagínate quién es el que le manda, quién es el que le anuncia a Mahoma el Corán, pues quién es el que se lo dicta de voz de Dios, el ángel Gabriel, el mismo que le anunció a María pues el nacimiento de Jesús. Entonces aparece el mismo que se cree pues no como él mismo Gabriel, sino un ángel que le anunció a los padres de Zoroastro que iban a tener un personaje que iba a ser muy importante pues como para la historia. En ese sentido, pues estos personajes tienen una serie de similitudes que empiezan a tejerse alrededor de la figura de ellos, pues que se vuelven también como íconos. Mahoma pues empieza a recibir esas revelaciones y esas revelaciones van a quedar instauradas en lo que se conoce luego como el Corán, pero también pues tiene una serie de hadices, que son los comentarios que él hace, que explica a los discípulos, y
pues digamos que lo importante de Mahoma a decir acá es que Mahoma, según el Islam, es el quinto, pero más importante profeta. Los otros cuatro son Noé, Abraham, Moisés y Jesús. El Islam los reconoce a todos, como lo vamos a ver en ese momento, en su debido momento. Pero Mahoma es muy importante decirlo, es el profeta el que recibe la revelación. Pero ojo con esto, no es hijo de Dios, no es Dios, no hace milagros. Se murió y se murió, no resucitó, murió, está enterrado según la tradición en Medina, en otra de las zonas de Arabia Saudita muy importantes. Entonces, es un personaje totalmente diferente. Su gran importancia es que es el que recibe la revelación del Corán y es él el que recibe pues esta recitación. La palabra Corán significa recitación y de hecho pues es el que lleva el mensaje y organiza pues un pueblo alrededor de su consolidación. Los musulmanes consideran el año 622 el año 1 de su historia. Es el año en que Mahoma, por cuestiones políticas y religiosas, tiene que huir de la Meca, es decir, su lugar de nacimiento, porque sus antiguos coterráneos lo persiguen, porque él está predicando una religión monoteísta. Él huye a Medina, que es la otra zona donde está. Allí se organiza militarmente, vuelve y recupera la Meca, expulsa a todos los politeístas, expulsa incluso los íconos politeístas de lo que era la antigua Kaaba, que es la piedra negra hoy, que se conserva, pues, y es el lugar a donde peregrinan los musulmanes. Se cree que Abraham y su hijo Ismael construyeron esa Meca. Recuerden que el hijo de la promesa para los musulmanes es Ismael y no Isaac. Y Mahoma pues comienza todo un proyecto de predicación, muere en el año 632, pero deja una religión que se va a expandir. Luego lo vamos a ver porque hay un dato muy importante aquí y yo lo voy a dar de una vez, pero me parece que es un dato importantísimo para entender por qué el Islam tuvo una expansión tan rápida. Resulta que hay una figura que es muy importante en el mundo persa, el Cosroes II, un emperador persa de los sasánidas, invade en el año 614 aproximadamente varias zonas del antiguo imperio cristiano y sobre todo Jerusalén y se roba la cruz, una réplica de la cruz y la lleva a Israel, a Persia, perdón, y luego un emperador, que ahora se me va el nombre, un emperador bizantino, sale desde allí a recuperar la cruz, invade el imperio persa y recupera la cruz. Eso es una fiesta que aún se celebra hoy. Si ustedes recuerdan, hay dos fiestas sobre la cruz, una que es la Santa Cruz, que es el 3 de mayo, y la otra es la exaltación de la cruz, que es el 14 de septiembre. Esa fecha se recuerda porque este emperador, que ahora se me va el nombre, logra recuperar la Vera Cruz que había robado los persas. Pero ¿por qué les estoy contando eso y qué tiene que ver eso con el Islam? Pues algo muy importante. Que resulta que eso pasa, eso que les estoy contando está pasando entre los años 614 y 630 después de Cristo, y es la fecha en que se está posicionando el Islam. ¿Qué quiere decir eso? Cuando muere Mahoma en el 632 y empieza la expansión del Islam, el Islam empieza a expandirse en un momento histórico en que los dos grandes imperios de esa época, que son el imperio bizantino y el imperio persa, están en decadencia. ¿Y por qué están en decadencia? Porque están en guerra entre ellos mismos. O sea que les es mucho más fácil rápidamente conquistar a Persia, por ejemplo. Recuerden que Persia es conquistado rápidamente por los musulmanes. Entonces es un dato muy importante que lo vamos a ver también cuando hablemos del Islam, pero creo que esa figura es bastante interesante. Hasta el día de hoy, pues el primer pilar del Islam, si alguno quisiera convertirse al Islam, no se olviden que el primer pilar del Islam es Alá es Dios, Mahoma su profeta. Nada de hijo de Dios, ni mucho menos. Profeta. Profeta es el que anuncia el mensaje. No se les olvide que la palabra profeta es una palabra que tiene un significado muy interesante. Significa el que anuncia y el que denuncia. En ese sentido, pues profeta como Mahoma anuncia el mensaje que está pues recogido en el Corán. Mauricio, qué bien que mencione el tema de la recuperación de la cruz de Heraclio, era el que se llamaba el Heraclio, sí, bizantino, gracias. Heraclio. Heraclio. Sí, sí, y ahí también me parece muy bacano que cites ese tema del arcángel Gabriel, porque yo lo leo y siento como algo también de lo que uno encuentra en la mitología griega, en otras mitologías, porque se dice que el arcángel Gabriel sacó su corazón, extrajo un coágulo negro y que acto seguido dijo que esa parte era por donde estaba el maligno para seducir.
Y me parece muy curioso porque en algunas traducciones usan el concepto de Satanás, entonces pareciera que la traducción fuera más cristiana que musulmana, porque ese arquetipo de Satanás es más retomado por los cristianos. Y también está el tema de cómo lava ese corazón con agua de un pozo llamado el Samsam y luego lo mete pues en un recipiente de oro y lo devuelve. Eso hace parte de los hadices que usted mencionaba y por eso me parece muy interesante ese proceso que logra Mahoma cuando inicialmente lo llevan del monje Bajira y allí se le empieza a vislumbrar, como decía usted, como un profeta. Y también otra cosa que me llama mucho la atención de Mahoma y que seguramente luego lo vamos a discutir es el tema de los matrimonios que tuvo. Pues cuando se casó con esta Yadilla, que era la hija de un hombre muy rico, y también cuando termina casado luego con Aisha, y también luego termina casado con Hafsa. Y de ahí se empiezan a ver una serie de rivalidades que después son bastante interesantes, sobre todo porque cuando se casa su hija Fátima con Ali, que es el primo de él, y también cuando la hermana de él, se casa con Uthman, y empieza ahí una serie de discusiones en donde se nota más una pelea como por heredar el trono, y luego hablaremos de la clase de disputas que se establecen allí. Y la última cosa que me parece interesante de Mahoma es cómo cuando él llega a Medina se presenta como un mediador entre los Aus y los Khazrak y luego termina metido en una serie de peleas y termina siendo ganador y termina prácticamente conquistando este territorio y creando la famosísima constitución de la Medina, en donde hay unos tributos para judíos y cristianos. También me parece que ese tema, desde el punto de vista político, es muy interesante. Y hay un concepto que se ha discutido en otras sesiones y que seguramente después vamos a profundizar, que es el concepto de la yihad, que es una especie de obligación religiosa de ir a una guerra, concepto bélico, y que algunos dicen que la yihad es un invento occidental y otros dicen que no, que es propiamente de los musulmanes. Entonces, hay muchos temas ahí para discutir y lo que vos decías pues de lo que representaba Mahoma en ese contexto y particularmente también como la pelea por su herencia simbólica, termina siendo el motivo del nacimiento de los chiíes y los suníes. Profesor Mauro, pues, ¿quiere agregar algo más de Mahoma o pasamos a la segunda parte de la sesión? Bueno, no, yo creo que todavía hay muchos temas, pero no creo que los agotemos hoy. La idea pues de la sesión anterior y esta con los personajes era poder tener como un primer acercamiento a ellos. Ya cuando nos empecemos a acercar a cada religión, pues profundizaremos, incluso leeremos algunos fragmentos. Quisiera recomendar una obra que fue muy polémica alrededor de la figura de Mahoma, que es Los versos satánicos de Salman Rushdie, este escritor británico, pues que escribe una obra que resulta no solo polémica pues para la literatura, sino para los musulmanes. Recuerden que el Ayatollah Khomeini declaró una fatua es como una orden de una orden para que quien matara pues a Rushdie, pues decía Khomeini se iba a salvar porque los versos satánicos pues son una obra estricta con cierta sátira y con cierta burla hacia el profeta Mahoma, pues cosa que disgustó mucho a los musulmanes. Recuerden ustedes también hace poco, en el 2014 o 2015, lo que pasó con Charlie Hebdo, la referencia a la caricatura de Mahoma, pues que llevó a que los musulmanes pues cometieran un atentado en este periódico francés Charlie Hebdo, en este periódico satírico, pues que generó una discusión bastante particular también. Entonces eso lo dejamos ahí como en ese sentido. Wilmer, como que se fue la señal con Wilmer, creo.
Bueno, hoy hemos tenido varios problemas con la señal, pero esperemos que al menos haya quedado grabado esta parte. Pues yo creo que en alguna medida, pues lo que ya hemos mencionado hoy de los personajes, pues es como lo más importante. Yo creería que hoy podríamos dejar ahí, de alguna manera, pues en otra sesión hablaremos de otros temas, porque ya podemos empezar a hablar de religiones, podríamos empezar a hablar del hinduismo, que sería muy interesante mencionarla, y empezar a hacer como una historia alrededor de ello. Y bueno, después pasaremos como por otras tradiciones. Bueno, creo que Wilmer como que tiene problemas con el internet. Esperemos que esta sesión sí haya podido quedar grabada y que ustedes, pues los que la vieron, pues muchas gracias. Los que no la vieron, ojalá la puedan ver posteriormente. Y bueno, eh, creo que es como lo más adecuado. Esperemos que Wilmer se pueda conectar. Bueno, yo cerraré aquí la sesión. Agradecemos a todos por estar conectados. Esperemos que pueda quedar grabada y que haya podido disfrutar las personas que la vieron. Hasta pronto y en una próxima ocasión continuaremos con este curso de las religiones del mundo.
Un cordial saludo. Hemos tenido una falla en la conexión. Ya vamos a empezar otro video para tratar de redondear la clase. Apenas vamos en la mitad. Muchas gracias a ustedes